Existen diversas clases de redes neuronales artificiales definidas según el problema a abordar y tipos de datos de los que se dispongan. Ejemplos de dichas clases son las redes neuronales recurrentes, que se utilizan comúnmente para el procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento de voz, o las redes neuronales convolucionales, a las que vamos a dedicar este vídeo, que se utilizan con mayor frecuencia para tareas de clasificación y visión por computador. Las redes neuronales convolucionales se caracterizan mayormente por utilizar la multiplicación de matrices para identificar patrones en una imagen y reconocer objetos en ella. La idea es la siguiente: si recorremos una imagen píxel a píxel de forma aislada, será imposible que podamos reconocer cuándo estamos ante un cambio, como puede ser una línea, y cuándo no. La única forma de hacerlo mirando también los píxeles de su entorno. Para ello se utiliza la matriz de convolución, que no es otra cosa que utilizar una matriz que puede aportar información del entorno de píxel y darnos una nueva imagen de la detección de patrones que queremos. Por ejemplo, si utilizamos la matriz esta, el resultado será exactamente el mismo que la matriz original. Y si utilizamos la matriz esta otra, el resultado será una imagen donde se pierde la información de la imagen original, salvo las líneas de contorno. Las redes neuronales convolucionales se componen de tres tipos principales de capas: la capa convolucional, capa de agrupación y capa totalmente conectada. La capa convolucional es la primera capa de una red convolucional. Si bien estas capas pueden ir seguidas de otras capas convolucionales o de capas de agrupación, la capa final siempre será una capa totalmente conectada. Con cada capa, la red aumenta en complejidad, identificando partes cada vez más grandes de la imagen. Las primeras capas se centran en características simples, como colores o bordes, y a medida que los datos de la imagen avanzan a través de las capas, la red neuronal comienza a recorrer elementos o formas más grandes hasta que finalmente identifica el objeto esperado. La capa de convolución se caracteriza por neuronas cuya entrada es el resultado de multiplicar la imagen píxel a píxel por una matriz de convolución, la cual en un principio desconocemos y que por lo tanto calcularemos en el entrenamiento junto a los pesos de todas las neuronas. A estas neuronas se les llama neuronas simples, ya que su trabajo es simplemente detectar patrones de cambio, como son las líneas en la imagen. La capa de agrupación tiene dos grandes objetivos: reducir el tamaño de la imagen y resaltar las características más importantes. Al reducir el tamaño de la imagen y centrarse en las cosas importantes, tenemos la información más relevante, que nos puede ayudar a preprocesar la imagen y a identificar características de más alto nivel. Ahora podríamos volver a recurrir a una capa de convolución sobre el resultado de la capa de agrupación y repetir el proceso, pero con información más elaborada. De hecho, podemos repetir varias veces hasta que el resultado sean características de alto nivel, como, por ejemplo, en una foto de una cara llegar a saber cuáles son los ojos o la boca a partir de la primera capa que identificaba simplemente líneas en la imagen. Imaginemos que tenemos dos imágenes, una con un número 9 y otra con el número 8. La identificación de ambas imágenes sería, por ejemplo, resaltar que una de ellas tiene dos círculos que conforman el 8 y la otra un círculo y un palito que conforma el 9. Identificar cuál es el 8 y cuál es el 9 simplemente observando píxel a píxel es una tarea imposible, ya que como mucho podríamos saber cuándo un píxel cambia de color y por lo tanto comienza el borde de una línea, o no cambia y en este caso no tendríamos nada. Pero también es cierto que debemos identificar cuándo hay líneas y cuándo no, para después saber si la línea es curva o recta, y entonces identificar si es un círculo o no lo es. Es por ello que necesitamos varias capas. Una más simple para trabajar píxel a píxel, identificando dónde hay un trazado, y a continuación una de las capas que identifique el tipo de trazado para concluir con una capa que procese si es un 8 o es un 9. Por lo tanto, ¿cómo trabajaría nuestra red neuronal convolucional para este problema? En primer lugar, identificaríamos los píxeles de la imagen como valores de entrada de la red neuronal. Si trabajamos con una imagen en blanco y negro, por ejemplo, cada píxel se situaría en un valor entre 0, que sería el color negro, y 255, que sería el color blanco. El total de entradas de la red sería, por tanto, el total de píxeles de la imagen. Ahora necesitaríamos diseñar la capa de convolución. Esta capa es el resultado de recorrer píxel a píxel la imagen aislada multiplicando por la matriz de convolución.
que en este caso desconocemos cuál es y debe ser calculada también en el entrenamiento. Es decir, definimos el número de neuronas de esta capa sabiendo que la entrada de dichas neuronas será el resultado de la multiplicación de la imagen por la matriz de convolución. A continuación, diseñamos la capa de agrupación donde tendremos las propiedades más importantes que pueden ser, en este caso, líneas, curvas o rectas. Repetimos cuántas veces sea necesario este par de capas de convolución y agrupación hasta que la resultante final sean círculos o líneas. La capa neuronal final detectará si tengo un círculo o dos y una línea o ninguna, y con lo cual decidirá si el número es el 9 o es el 8.